Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están chicos? Hoy vamos a continuar trabajando acerca del tema que estuvimos desarrollando en la clase, la última clase, ¿sí? La configuración de la sociología de la educación, que nos había quedado pendiente trabajar algunos pensadores, filósofos, sociólogos, ¿sí? De los cuales, ¿no es cierto?, la sociología de la educación los tiene como fundamentos principales para el análisis, ¿sí?, de lo que es el hecho educativo. Para recordar, trabajando la clase pasada con Durkheim, ¿sí?, Karl Marx, estuvimos trabajando también con Parson, ¿sí?, con Gramsci y también con Althusser. Estos autores, estos pensadores, ¿sí?, son también los que han realizado aportes y análisis acerca de lo que es el hecho educativo y de la influencia, ¿no es cierto?, que tiene la sociedad dentro de este sistema educativo. Hoy vamos a continuar trabajando con Max Weber. Max Weber es un filósofo, sociólogo alemán que también ha llevado, ¿no es cierto?, a su mesa de análisis acerca de lo que es el hecho educativo. Y él va a considerar que el sistema educativo, ¿no es cierto?, tanto el sistema educativo como el sistema social y la vinculación que hay entre ambos, tienen una estrecha relación con el sistema de dominación vigente en la sociedad, ¿sí? Va a sostener que cada sistema educativo tiene como objetivo el crecimiento de niños, jóvenes, ¿sí?, adultos en la formación, ¿sí?, en un estilo de vida determinado. Y este estilo de vida está determinado, ¿no es cierto?, por los grupos que tienen poder. Considera la educación como un privilegio de algunos grupos de la élite. Y a cada grupo de estructura de dominación, es decir, a cada contexto, a cada grupo social, le corresponde, va a decir Weber, un tipo de ideal de educación y lo distingue en tres tipos de dominación: de carácter especializado, que sería el racional, en el cual el objetivo es formar a los individuos con eficacia y eficiencia en su campo, ¿sí?, y esto les sirve para fines administrativos. Luego tenemos el otro estilo de educación, que es de carácter humanista tradicional y que tiene como objetivo pretender dar un modo de vida que implica determinadas conductas y determinadas actitudes. Es la educación de un grupo de estatus que define una posición social en términos de estilo de vida. Luego tenemos el de carácter carismático y este intenta, ¿no es cierto?, despertar cualidades personales en cierto modo excepcionales bajo el supuesto de que estos individuos poseen un don de gracia personal que la educación debe despertar y poner a prueba. En ellos se distinguen los tres tipos de dominación. También en el material vamos a encontrar a Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, sociólogo, ¿sí?, va a hablar de lo que es un análisis del hecho educativo desde la violencia simbólica, considerando él a la violencia simbólica como la imposición de sistemas de simbolismos y significados sobre grupos o clases de modo tal que la imposición se concibe como legítima, ¿sí? Y él va a sostener que el sustento principal, ¿sí?, del ejercicio de esta violencia simbólica que se da dentro de los sistemas educativos y obviamente también en la sociedad misma, pero en este caso sería la sociedad, ejerce violencia simbólica sobre los sistemas educativos, el cual hace del hecho educativo, ¿sí?, un modo de imposición, ¿sí?, de ciertas cuestiones, de ciertos contenidos, de ciertos valores que quieren, ¿no es cierto?, las superestructuras que se aprendan. Y él va a tomar que uno de los sustentos principales de esta violencia simbólica es la acción pedagógica, es la imposición de la arbitrariedad cultural, es decir, lo que las superestructuras quieren que se aprenda dentro de la escuela, lo cual dice que pueden imponer por tres vías. La educación difusa, que tiene lugar en el curso de la interacción con miembros componentes de la formación social en cuestión.
también puede hacer la educación familiar, la educación institucionalizada. Y él va a sostener que todas las culturas en sí cuentan con arbitrariedades culturales, con, con estereotipos culturales, ¿sí? Y consecuentemente con el proceso de socialización se adquieren estas arbitrariedades culturales. En una sociedad que se encuentra dividida en clases coexisten distintas culturas, distintas creencias, normas, valores, ¿sí? Y el sistema educativo también a su vez posee, ¿no es cierto?, su propio estilo de cultura, sus propias normas, sus propios valores, ¿sí? Y ellos en sí, Bourdieu lo que sostiene es que si bien la sociedad, la estructura, ¿sí? Los agentes de poder, ¿sí? Imparten esta violencia simbólica en el sistema educativo, ¿sí? Pero es el mismo sistema educativo el que va a tomar o va a modificar algunas arbitrariedades culturales también, ¿sí? Bueno, también va a hablar que toda la enseñanza, tanto la escuela como la familia, descansa en la autoridad, ¿sí? Y esto hace generar, ¿no es cierto?, que todo lo que se enseña, tanto en la escuela, en la familia, en otras instituciones, se lo toma como legítimo, ¿sí? Y la persona que recibe esa enseñanza debe aceptar el derecho de aquella que tiene autoridad a hacer o decir cosas. En la escuela, por ejemplo, el alumno dice debe aceptar el derecho del profesor a decirle lo que debe estudiar. Pero también este profesor cuenta con ciertos límites sobre lo que puede enseñar, sobre lo que es legítimo enseñar. Y él va a sostener una idea muy importante que va a decir que la educación no es un juez legítimo, sino que está influenciado, está determinado por las culturas dominantes. Es por eso que estamos estudiando estamos trabajando, analizando, ¿sí? Los invito a que puedan leer, reflexionar acerca de los autores, ¿no? Que van configurando, ¿no es cierto?, a la sociología de la educación y que nos llevan, ¿no es cierto?, a como futuros profesores en educación, a una reflexión sociológica, a poder reflexionar acerca de nuestras prácticas, a poder reflexionar acerca de nuestro accionar pedagógico, de lo que estamos enseñando, ¿sí? Y de esta manera, ¿no es cierto?, poder transformarnos en intelectuales reflexivos, va a decir Bourdieu, ¿sí? Va a hablar, ¿no es cierto?, que la reflexión sociológica como punto de apoyo de la tarea docente, de modo que éste se convierte en un intelectual reflexivo. Es decir, que pueda, ¿no es cierto?, autoevaluarse, autorreflexionar sobre sus propias prácticas, ¿sí? Y poderla llevar adelante también, cuestionarse, preguntar, ¿sí? Poder tomar, ¿no es cierto?, conciencia de su accionar docente. Es por eso que la importancia que tiene la sociología de la educación en la formación docente.